Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más interesantes sobre inteligencia artificial, redes sociales y tecnología. Prepárate, porque esto viene cargado de sorpresas. Meta está apostando 200.000 millones para convertirse en el dueño absoluto de la IA, construyendo centros de datos gigantes y el cable submarino más grande del mundo. Pero su ambición no se detiene ahí. Quiere que las gafas inteligentes reemplacen los smartphones, aunque su IA ha sido estrenada con libros pirateados. ¿Genialidad o polémica? Por otro lado, YouTube revoluciona la publicidad con anuncios más inteligentes y lanza su propia IA para crear vídeos. Mientras tanto, TikTok arrasa con 6.000 millones en ingresos, Pinterest crece como el refugio digital menos tóxico y X, la red de Elon Musk, se hunde en su propia crisis, con precios por las nubes y usuarios en fuga. Pero la guerra de la IA no para. Microsoft y Musk regalan funciones avanzadas mientras OpenAI restringe su acceso. Y atención, porque la IA de Google ha hecho historia, resolviendo en 48 horas un problema que tomó 10 años a los científicos. Todo esto mientras la inteligencia artificial sacude la economía global y las Big Tech invierten miles de millones para liderar el futuro. Así que ponte cómodo, porque este vídeo viene con todo. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Meta apuesta 200.000 millones por la IA y la conectividad global. Imagina un mundo donde la inteligencia artificial lo controle todo, desde la creación de contenido hasta la toma de decisiones empresariales. Para que eso sea posible, Meta está haciendo una inversión colosal. No solo planea gastar hasta 200.000 millones de dólares en centros de datos, sino que también está construyendo el cable submarino más grande del mundo con más de 50.000 kilómetros de longitud. Los rumores apuntan a que Meta quiere levantar su megacentro de datos en Luisiana, Wyoming y Texas, lugares con acceso a energía barata y una infraestructura de comunicación potente. Aunque la compañía ha desmentido esta cifra, sí confirmó que su inversión en infraestructura para 2025 será de 65.000 millones de dólares, una suma igualmente impactante, pero eso no es todo. Para sostener la creciente demanda de IA, Meta está desplegando Waterworld, un cable submarino que conectará Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, India y Australia. Sin esta red, el desarrollo de la IA se vería limitado por problemas de conectividad y velocidad. Y es que la carrera por la inteligencia artificial no solo se juega en servidores. Meta está construyendo las autopistas digitales del futuro. Adiós a los smartphones. ¿Con una IA desarrollada ilegalmente? Piensa en un mundo donde tu asistente personal no sea tu teléfono, sino tus gafas. Mark Zuckerberg está convencido de que los smartphones será cosa del pasado y su apuesta son las Ray-Ban Meta, que son unas gafas inteligentes que pueden recordar dónde estacionaste, hacer videollamadas, traducir en tiempo real y hasta reconocer rostros. Según Zuckerberg, en menos de 10 años, estos dispositivos reemplazarán a los teléfonos móviles, pero la tecnología aún hoy no está lista para eso. Las gafas tienen limitaciones y la IA todavía no es lo suficientemente avanzada para competir con un smartphone. Sin embargo, Meta está haciendo todo lo posible para acelerar este futuro, incluso descargando 82 terabytes de libros pirateados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La compañía ha argumentado que usar contenido con derechos de autor para mejorar una IA no es lo mismo que compartirlo, pero esta estrategia ha levantado una ola de demandas y podría sentar un precedente clave en la industria. Y mientras Meta apuesta todo por la IA y las gafas inteligentes, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Está revolucionando el futuro o cruzando demasiadas líneas éticas en el camino? El futuro de YouTube, anuncios inteligentes, vídeos con IA y Google Drive como rival. YouTube está en plena transformación y los cambios no paran de llegar. Los anuncios ya no arruinarán tus vídeos favoritos, ya que la plataforma usará inteligencia artificial para ubicarlos en pausas naturales y evitar cortes abruptos. Además, lanzará YouTube Premium Lite, una versión más barata sin anuncios, pero sin YouTube Music ni descargas offline. Mientras tanto, YouTube Shorts ahora puede crear vídeos completos con IA gracias a Veo 2, un modelo capaz de generar contenido en 4K a partir de texto. Y esto podría cambiar por completo la creación de contenido, pero
¿Será el fin de los creadores tradicionales o solo una nueva herramienta? Pues bien, otro dato sorprendente es que YouTube se ve ahora más en televisores que en móviles. Y esto podría traer el auge de vídeos largos, documentales y contenido cinematográfico. Pero la sorpresa más grande viene de su hermano Google Drive, que ahora permite transcribir vídeos y buscar palabras dentro de ellos, convirtiéndose en un inesperado competidor de YouTube. Entre IA, nuevos modelos de negocio y cambios en la forma en que consumimos vídeo, el futuro de YouTube y el streaming está cambiando a gran velocidad. X se tambalea, TikTok domina y Pinterest se convierte en un oasis digital. Mientras TikTok rompe récords con 6.000 millones de dólares en ingresos y Pinterest gana usuarios huyendo de la toxicidad, X, antes Twitter, sigue en crisis, con Elon Musk subiendo precios y buscando desesperadamente inversores. Más, ha duplicado el precio de X Premium Plus a 46 euros al mes, prometiendo acceso exclusivo a su IA Grok 3. Al mismo tiempo, intenta convencer a los inversores de que X sigue valiendo 44.000 millones de dólares, a pesar de que su valor ha caído un 70% según Fidelity Investments. Mientras tanto, su otra apuesta, XAI, busca financiación con una valoración de 75.000 millones de dólares. En el otro extremo, TikTok arrastra a anunciantes y creadores con un modelo de monetización imparable, mientras Pinterest sigue creciendo como refugio digital con 553 millones de usuarios que prefieren su experiencia libre de algoritmos agresivos. Tres estrategias muy distintas. X sube precios mientras pierde usuarios. TikTok domina con transacciones dentro de la app. Y Pinterest triunfa ofreciendo calma y creatividad. La pregunta es, ¿sobrevivirá X en este escenario? ¿O más que está perdiendo la batalla de las redes sociales? Copilot y Grok 3 gratis. ¿Puede OpenAI seguir cobrando por su IA? La batalla por la inteligencia artificial está en su punto más álgido. Microsoft ha decidido ofrecer gratis las funciones avanzadas de OpenAI en Copilot, permitiendo a cualquier usuario acceder al modelo O1, que facilita el razonamiento avanzado y las conversaciones naturales. Esto supone un golpe para OpenAI, que aún cobra $200 al mes por acceder a herramientas similares en ChatGPT Pro. Pero no es el único rival en la contienda, ya que Elon Musk ha contraatacado haciendo que Grok 3 sea completamente gratuito, que es un movimiento que busca competir directamente con ChatGPT y Google Gemini. Grok 3, integrado en X antes Twitter, promete ser más rápido y potente, hasta podría utilizarse en los robots Optimus de Tesla. Mientras tanto, OpenAI sigue expandiéndose pero con restricciones. Su asistente virtual Operator ha llegado a más países y su herramienta de investigación Deep Research ahora está disponible para más usuarios. Sin embargo, los planes básicos solo podrán hacer 10 búsquedas al mes, mientras que los suscriptores Pro mantienen su límite de 120. Con Microsoft y más abriendo el acceso a la IA avanzada, ¿podrá OpenAI mantener su modelo de negocio basado en suscripciones? La IA como motor económico. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta innovadora, sino un motor económico y un campo de batalla entre gigantes tecnológicos. Mientras DeepSeek y OpenAI compiten por la IA más avanzada, empresas como Amazon y Anthropic están invirtiendo miles de millones para posicionarse como líderes en esta revolución. Anthropic, respaldada por Amazon y Google, está cerrando una ronda de financiación de 3.300 millones, elevando su valoración a 61.500 millones de dólares. Su modelo Claude busca competir directamente con OpenAI y DeepSeek, pero la guerra no se libra solo en el software, ya que Amazon ha anunciado una inversión de 25.000 millones de dólares para automatizar sus almacenes, apostando por robots e inteligencia artificial para reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, plantea otra perspectiva. La IA no solo debe medirse por sus avances tecnológicos, sino por su impacto en la economía. Según él, esta tecnología podría aumentar el crecimiento global hasta en un 10%, redefiniendo industrias enteras. Así que la gran pregunta es si será la IA el motor de una nueva era de crecimiento o simplemente una herramienta más en la lucha de poder entre las grandes tecnológicas. La IA de Google resuelve en 48 horas lo que tomó 10 años a los científicos. Imagina pasar una década entera investigando un problema complejo solo para que una inteligencia artificial lo resuelva en 48 horas.
Pues eso, es exactamente lo que ha sucedido en el Imperial College de Londres, donde un equipo de científicos llevaba más de 10 años estudiando cómo las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos, porque el problema es crítico. La resistencia bacteriana es una de las mayores amenazas para la salud pública, ya que podría hacer que los antibióticos actuales dejen de ser efectivos, causando millones de muertes en las próximas décadas. Pero aquí es donde entra la IA de Google. Utilizando un modelo de inteligencia artificial basado en Gemini, los investigadores lograron generar hipótesis en cuestión de horas, algo que en condiciones normales habría llevado años de pruebas y análisis. Sin embargo, este avance no significa que la IA pueda reemplazar por completo a los científicos. No. Los hallazgos aún necesitan ser validados experimentalmente. Y la IA, aunque poderosa, no puede hacer los experimentos por sí sola. Aún así, este caso demuestra cómo la inteligencia artificial puede acelerar radicalmente la investigación científica. ¿Estamos ante el inicio de una revolución donde los descubrimientos científicos ocurren en días en lugar de décadas? Lo veremos. ¿La IA está cerca de la AGI? OpenAI dice que sí, pero aún no supera a los programadores. ¿Estamos al borde de la inteligencia artificial general, la famosa AGI? ¿O aún hay mucho camino por recorrer? Bueno, según Sam Altman, el CEO de OpenAI, asegura que estamos cerca de un punto de inflexión, pero, al mismo tiempo, un estudio de su propia empresa ha demostrado que la IA todavía no puede reemplazar a los programadores humanos. En una prueba con 1.400 tareas de programación en Upwork, modelos avanzados como GPT-4 Omni y Claude 3.0 fueron más rápidos, sí, pero fallaron en la mayoría de los problemas complejos. Y claro, esto contradice las predicciones de Altman, quien había afirmado que la IA superaría a los programadores de bajo nivel este mismo año. A pesar de esto, Altman ha vuelto a encender la polémica al afirmar que la AGI, la IA capaz de igualar o superar a los humanos en cualquier tarea, podría estar más cerca de lo que pensamos. Algunos ven esto como un indicio de que OpenAI está preparando un gran anuncio, mientras que otros creen que es solo una estrategia para generar hype. Por ahora, los programadores pueden estar tranquilos, pero ¿por cuánto tiempo? Instagram cambia las reglas. Mensajes como en WhatsApp y dislikes en comentarios. Instagram está transformándose y parece querer convertirse en algo más que una red social, ya que ahora los mensajes directos, los famosos DMs de Instagram, funcionan casi como WhatsApp, incorporando funciones como traducción automática, envío directo de canciones desde Spotify y la opción de fijar mensajes importantes. Meta sigue avanzando en su estrategia de integrar sus plataformas, haciendo que Instagram no solo sea un espacio para compartir fotos, sino también una herramienta de comunicación muy completa. Y esto plantea una cuestión. ¿Estamos ante la fusión definitiva entre Instagram y WhatsApp? Porque los cambios no terminan ahí, ya que Instagram también está probando un botón de dislike en los comentarios, una herramienta pensada para enterrar mensajes tóxicos y mejorar la experiencia en la plataforma. Y ojo, porque los comentarios con más dislikes quedarán ocultos, pero sin que el autor sea notificado. Y por supuesto, esta función ha generado debate. Mientras algunos la ven como una solución contra el hate, otros temen que pueda ser usada para silenciar opiniones legítimas o manipular conversaciones. Entre estas nuevas funciones y la integración con WhatsApp, una cosa es segura: Instagram ya no es solo una red social, sino una plataforma de comunicación en constante evolución. WhatsApp se renueva, adiós a los audios eternos y menos estrés con los mensajes. WhatsApp está a punto de cambiar la forma en que usamos la app. Y si odias los audios largos, esta noticia te encantará, ya que, como te he ido comentando por aquí, la plataforma permitirá convertir automáticamente las notas de voz en texto, facilitando así la lectura en lugar de tener que escuchar mensajes interminables. Y habrá 3 opciones: transcripción automática para todos los audios, transcripción manual solo cuando el usuario lo decida, o la posibilidad de desactivar esta función. Aún está en fase beta, pero cuando se implemente a nivel global, podría transformar la mensajería instantánea. Y eso no es todo, ya que WhatsApp también quiere reducir la ansiedad digital, ya que pronto los usuarios podrán ocultar el contador de mensajes no leídos, eliminando esa molesta burbuja roja que genera presión. Cada usuario podrá elegir si quiere mantener el contador o desactivarlo por completo hasta que abra la app. Con estos cambios, WhatsApp apuesta por una experiencia más intuitiva y menos invasiva.
¿Será este el comienzo de una nueva era en la que la mensajería se adapta a nuestras necesidades en lugar de generar estrés? Lo cierto es que la app sigue evolucionando para hacer nuestra vida digital más cómoda. Y bueno, y sí, promeros, esto ha sido todo por hoy, pero está claro que el futuro de la tecnología y la inteligencia artificial se está moviendo más rápido que nunca. Desde las apuestas millonarias de Meta hasta la guerra por la IA entre Microsoft, OpenAI y más, pasando por la crisis de X, las redes sociales están cambiando y la inteligencia artificial está tomando el control. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y comparte este contenido con tus amigos, porque estar informado siempre marca la diferencia. Síguenos en redes sociales y visita easypromosapp.com para descubrir herramientas de marketing y estrategias que te harán destacar. Gracias por acompañarnos, Easypromeros. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades que te dejarán boquiabierto. Hasta la próxima.